Bienvenidos a Más con Isamari Castrodat, un programa sobre esperanza. Como seres humanos necesitamos relacionarnos con otros y en ese proceso desarrollamos vínculos de apego con nuestra familia y con personas a las que les tomamos afecto, pero también establecemos relaciones sociales y vínculos materiales que nos proveen cierta estabilidad. Cuando esas circunstancias cambian y enfrentamos la muerte o sufrimos otras pérdidas, pasamos por un proceso intenso de dolor que denominamos duelo. ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Cuáles son las etapas que enfrentaremos? ¿Cómo debemos manejarlo para salir adelante a pesar del sufrimiento? Hoy conversaremos sobre ese tema con la psicóloga Luisa Álvarez y con la escritora Gloribel Delgado Esquilín. Y luego, en la sección Otra Perspectiva, Ismael Torres Castrodat continúa con la serie de entrevistas a los candidatos a la gobernación en las próximas elecciones generales en Puerto Rico. Todo eso en nuestro programa de hoy, que comienza ahora. Amigos, como les adelanté en la bienvenida, vamos a hablar de un tema que puede ser difícil, doloroso, pero hay que enfrentarlo. Y es la pérdida, la muerte, pérdidas sociales, materiales, cosas a las que estamos acostumbrados y que de repente nos faltan. ¿Cómo lo enfrentamos? Tenemos hoy una experta que nos va a ayudar a entender mejor el tema. Me refiero a la doctora Luisa Álvarez, quien es psicóloga y tiene muy buena experiencia, una vasta experiencia en el tema y ha ayudado también a desarrollar, fue la gestora junto con un comité de un protocolo para desarrollar cuáles deben ser los procesos adecuados según la Asociación de Psicología de Puerto Rico para atender esta situación. Bienvenida, gracias por su disponibilidad para hoy. Muchísimas gracias por la invitación, así que estamos aquí a las órdenes para conversar sobre un tema que definitivamente es muy importante en estos tiempos. Ciertamente, tenemos pérdidas constantemente, pero el año 2020, en el momento en que estamos grabando este programa, ha sido lleno de retos y nos ha enfrentado quizás de una manera mucho más dramática al tema. Vamos a comenzar con lo más básico. ¿Por qué le llamamos duelo? ¿Qué es el duelo y por qué tenemos que enfrentar estas pérdidas dentro de nuestro proceso de desarrollo como seres humanos? Pues mira, el duelo es el proceso natural que pasa toda persona luego de una pérdida. Y pérdidas, pues obviamente la pérdida más grande en la que podemos pensar es en la pérdida de una vida, de una persona importante para nosotros. Pero es un proceso que es natural, o sea, cada vez que sufrimos una pérdida, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, de acuerdo a la naturaleza de la pérdida, pasamos por un proceso de duelo, así que es un proceso que es natural, se da siempre después de una pérdida. Cada persona lo va a experimentar de manera distinta dependiendo pues de cuán importante era eso que ha perdido, de qué relación tenía en el caso de que era una persona, cuán allegada, etcétera. Y es un proceso que toma su tiempo y pues, posterior a la pandemia, este momento que estamos viviendo, pues el duelo ha adquirido, ¿verdad?, unas proporciones diferentes, ya que las personas están manejando muchas pérdidas continuamente de distinto tipo, de manera casi simultánea, así que sin darnos cuenta a veces podemos estar procesando un duelo por varias cosas a la vez. Así que, pero es natural, es un proceso que se da, o sea, que no podemos evadir porque es parte de nuestra naturaleza, eso que pasamos, que le llamamos duelo, que es ese proceso por el cual vamos manejando, ¿verdad? Hasta que finalmente aceptamos que esta pérdida es algo real, que no vamos a regresar a lo que era antes de esa pérdida. Lo aceptamos y estamos entonces ya listos para continuar una vida sin eso que perdimos, que no quiere decir que se olvida, que ya no importa, pero nos sentimos ya emocionalmente preparados para continuar la vida en los otros aspectos que estábamos realizando y establecer nuevas metas, etcétera.
Son procesos muy dramáticos, definitivamente la muerte es inevitable, venimos porque ese es nuestro ciclo, pero aceptarla sobre todo porque es inesperada, nadie sabe cuándo le va a tocar y eso siempre nos pone un poco aprensivos, pero también nos aferramos a cosas que nos rodean, a circunstancias en nuestro medio ambiente, a un hogar, a un trabajo, a una mascota, y hay pérdidas económicas, hay pérdidas materiales, hay pérdidas por desastres que no tenemos control sobre ellas, como puede ser un huracán. Aquí hemos experimentado de todo, ¿verdad? Y gracias a Dios somos un país con una capacidad increíble de resiliencia. Pero usted mencionaba algo importante, en este tiempo de pandemia, que no nos toca solo a nosotros, ¿verdad? Pero en nuestras circunstancias cercanas, han cambiado incluso los protocolos y entonces el proceso que ya es duro se ha convertido en uno de reto muy fuerte, de una tragedia, ¿verdad? Una tragedia terrible porque ni siquiera podemos estar en una cercanía a la que estábamos acostumbrados, incluso procesarlo de un modo adecuado. Entonces, ¿cuán difícil podría ser para el ser humano, dentro de lo duro que ya es enfrentar una muerte, una pérdida, hacerlo cuando estás en soledad, cuando no tienes quizás el apoyo necesario, cuando las circunstancias te aíslan? ¿Cuán fuerte o cuán diferente puede ser el manejo de una situación, ¿verdad?, tan dura como pasarlo en soledad? Definitivamente, las circunstancias siempre son importantes, un factor importante en cómo uno va manejando un proceso de duelo o cómo uno maneja, ¿verdad? Esa pérdida o las pérdidas que uno está enfrentando. No es lo mismo definitivamente vivir acompañado con seres queridos o vivir solo, pero aún en circunstancias de soledad, o sea, que la persona no conviva con otras personas en esta época en que pasa la mayor parte del tiempo en su casa, podemos buscar maneras de mantenernos conectados. El distanciamiento social, que es el término que se usa correctamente, pero muchos psicólogos y otras personas tratamos de, en vez de hablar de distanciamiento social, hablar de distanciamiento físico, o sea, físicamente no estamos cerca, pero podemos estar cerca de otras maneras y mantener contacto, llamadas telefónicas, mensajes de texto, conectarnos a través de la computadora si hay esa facilidad, incluso vecinas que se asoman al balcón y de balcón a balcón conversan. O sea, hay varias maneras de sentirnos, ¿verdad? Que estamos acompañados y que no estamos pasando este proceso solos o solas. Pero como muy bien dijiste al principio, hay muchas pérdidas manejándose en estos tiempos. La gente ha perdido las rutinas y los hábitos a los que estaba acostumbrado, eventos y actividades, por ejemplo, recientemente con las graduaciones, hay cosas que estábamos acostumbrados a hacer y dábamos por sentado porque podíamos salir y compartir de otra manera, que ahora se han visto afectados. Hay personas, Dramático. por ejemplo, que claro, muy dramático. Hay personas que han perdido el empleo, las relaciones que tenían con compañeros de trabajo. Por ejemplo, una joven en estos días estaba conversando con su mamá y ella por teléfono y ella quiso hablar conmigo y me decía es que ella una de las cosas que más dolía es que se acabó el año escolar. Ella iba a empezar ahora en la universidad y no se pudo despedir físicamente de sus compañeros que se iban a tener otras actividades, etcétera. Así que, y no pudo despedirse de sus maestros como hubiera querido. O sea, son cosas que hemos ido perdiendo de distintas maneras todas las personas. Los roles en la familia, las personas que estaban acostumbradas a proveer ciertas cosas a sus familiares y de momento pues no pueden hacerlo de la misma manera porque perdieron ingresos. O sea, son muchos cambios y a veces no nos damos cuenta que pues, un cambio hoy tengo un tiempo para manejarlo en lo que llega el próximo, pero cuando tú ves uno hoy, mañana, pasado y va y se me juntaron, pues estoy pasando procesos de duelo simultáneo de muchas cosas que para mí son importantes, ¿verdad? Así que tenemos que poner en perspectiva el momento que cada persona está viviendo muy particular en su vida y todas esas pérdidas, uno reconocerlas y saber que estamos atravesando ese proceso.
Y el cambio es inevitable, definitivamente la evolución es parte de la vida y no nos negamos a ella. Pero vamos a un caso específico, ¿verdad? Vamos a tocar diferentes ejemplos a través del programa que vamos a dedicarle gran parte del tiempo a este tema. Los niños pequeños que están en una etapa de comenzar a socializar en unos grados primarios y necesitan esa interacción con otros niños, sobre todo si no tienen hermanitos o familiares cerca. Entonces ya eso es una pérdida que a veces no la vemos como un duelo, pero lo es, porque ellos no entienden quizás la circunstancia completa, no saben por qué tenemos que, ¿verdad?, que modificar esos hábitos y de repente ya no pueden ni siquiera acercarse a sus amiguitos y jugar. Tenemos las personas que han perdido su mascota, que era probablemente su apoyo principal. Y hay varias más que vamos a enumerar porque me dicen que ya tenemos que ir a pausa, pero al regreso vamos a escuchar también un testimonio de las situaciones que están pasando a las personas de edad avanzada y continuamos conversando con la doctora Luisa Álvarez sobre el duelo, las pérdidas y cómo manejarlos. Amigos, están en sintonía con Más con Isamari Castrodad y hoy estamos conversando sobre el duelo, la pérdida y cómo manejarlo. Me acompaña la doctora Luisa Álvarez, quien es psicóloga experta en el tema, y se une a la conversación la periodista, escritora y artesana Gloribel Delgado Esquilín, quien también nos va a contar un testimonio personal de lo que estuvo sucediendo en su familia durante esta temporada y cómo ella está enfrentando el duelo dentro de las circunstancias, ¿verdad?, que estamos viviendo. Así que gracias a ambas nuevamente por acompañarme. Este es un tema bien importante para la sociedad. Hablábamos en el primer segmento con la psicóloga de que la pérdida no es solamente la muerte, es la más dramática porque nos regresa, pero hay unas pérdidas constantes que estamos experimentando en nuestra vida y enfrentarlas se nos hace cada vez más cuesta arriba porque necesitamos recursos, necesitamos ayuda y necesitamos guías para manejarlo. Así que, doctora, me gustaría que escucháramos el testimonio que tiene Gloribel para compartir con nosotros y podamos abundar en la conversación. Glori, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Isamari. El testimonio que tenemos de nuestra familia y la experiencia que tuvimos con la muerte de nuestra abuela, Belén Rivera Rivera, fue duro porque mi abuela estuvo desde marzo en este lugar, desde febrero, y ya cuando empieza la pandemia, que cierran los centros de cuidado, se restringió la visita a verla. Ella estaba acostumbrada a recibirnos todas las semanas. Entonces, un poco, mi mamá llamó todo el tiempo constantemente para saber de ella. Ustedes saben que los centros de cuidados tienen unos horarios especiales, que hay unos horarios que uno ve normalmente sin pandemia, pero con la pandemia se cierra. ¿Cómo tú le explicas a una persona mayor que está acostumbrada a esa visita que no tiene a su familia allí? Entonces, en estos meses tratamos de verla, llamamos, no nos dejaban verla. Finalmente, cuando la pudimos ver, ya mi abuela se le veía muy triste y ya empezó a perder un poco pues su coherencia, no nos reconocía. Y ya cuando que ella ya fallece, nos llaman, nos piden ir y solamente dejaron entrar a mi mamá por 5 minutos. Mi hermano y yo estábamos afuera, todos tapados, con las mascarillas, con todo lo que se supone que uno haga para ver, y no nos dejaron verla. Nos ofrecieron FaceTime, pero no quisimos FaceTime porque queríamos que mi mamá estuviera tranquila con su mamá. Ese proceso de pérdida con mi abuela es muy duro para la familia porque pensamos qué más pudimos haber hecho en esos meses, qué más pudimos haber hecho si hubiera habido una legislación o una manera, un protocolo de seguridad, porque las enfermeras podían entrar, pero las familias no podían entrar. Entonces ha sido una pérdida dura, no solamente cuando muere, sino que en el momento de la muerte, la policía tiene que entrar ahora a certificar que es por COVID que muere. La persona que certificó su muerte no entregó un papel. Nos querían hacer una multa a la familia de $400 porque supuestamente tenía que haber un papeleo completo por COVID que nosotros no conocíamos. Nos querían multar hasta que finalmente consiguieron a la persona que certificó su muerte, entregó un papel diciendo que no era por COVID
y ahí nos quitaron esa posible multa. Después es el proceso de la funeraria, que llamamos a varias funerarias para conocer qué protocolos de seguridad tenían y descubrimos que había algunas funerarias que eran muy estrictas, habían otras funerarias que no supervisaban las capillas y cuando fueran a entrar a la gente a la capilla tenían algunas limitaciones, otras decían que estaba limitado al 25%, pero nadie lo iba a estar verificando. Entonces uno en el medio del dolor, tener que contabilizar quién entra y quién sale de la capilla iba a ser muy duro. Así que finalmente mi mamá optó por que hiciéramos una misa donde nos despedíamos de mi abuela, que también ahí sí hubo seguridad, todo el tiempo la gente se le marcaba la temperatura, con mascarillas, todo lo demás. Pero cuando llegamos al cementerio, que normalmente mi familia es católica, se hace un ritual para despedir, pues no, la funeraria nos pidió que entregáramos la caja y tan pronto fuimos al nicho, nos botaron. O sea, en realidad fue como que se tienen que ir. Ese proceso tan rápido, tan inhumano, tan insensible, es fuerte porque la familia todavía está procesando una pérdida que no entiende porque no sabemos cómo fueron esos últimos días de mi abuela. Tenemos muchas dudas si ese cuido realmente cuidó bien a mi abuela. Cuando ella era una mujer fuerte, tenía 98 años, pero mi abuela en febrero y en marzo que estuvimos con ella, ella estaba allí, estaba a 40. Y de momento yo siento que ese espacio de soledad y de no visitas lo que hizo fue adelantó la muerte de mi abuela. Y en ese centro de cuidado nos dijeron después que había muerto 3 viejitos más, no por COVID. Entonces tú te preguntas, ¿está la gente, los viejitos muriendo por COVID? ¿Está muriendo de soledad y de tristeza? Realmente, ese planteamiento que nos estás haciendo, y estoy muy conmovida con lo que cuentas, porque a pesar de que sabía la situación, imaginarme, ponerme en tu lugar y sentir ese dolor es terrible. Yo estoy segura que a nuestros amigos televidentes les pasa lo mismo. Así que ese planteamiento que vas a hacernos ahora sobre los viejitos trasciende incluso tu familia, porque ella estuvo allí muy pocos meses, pero hay algunos que llevan años viviendo esa situación dramática de soledad, por encima incluso de los protocolos, aún cuando se podían visitar. ¿Qué tuviste? ¿Cómo es tu mirada desde afuera, objetiva, ¿verdad?, hacia la situación que están viviendo muchos ancianos en nuestra sociedad? Mira, los centros de cuidado en Puerto Rico son cárceles, tristemente. Son muy pocos los centros de cuidado que no son cárceles. Mi abuela estuvo en 3 centros de cuidado de junio del año pasado para acá. El primer centro de cuidado fue espectacular, pero era muy caro. Mi familia no podía pagar. Mi mamá hizo un préstamo de $15,000 para poder pagar los primeros meses. Wow. Y ya cuando no pudo más, mi mamá es retirada de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de ciencias médicas, y lo que recibe es su cheque de retiro, que si encima cambian el retiro, pues más difícil. Entonces, muy caro. Uno bueno, muy caro. Fuimos a otro, en el segundo dejaron caer a mi abuela. Mi abuela se fracturó una cadera en enero. Nunca pudimos probar eso porque no hay cámaras en esos centros de cuidado. Entonces, mi abuela estaba bien y de momento se fractura la cadera, la llevamos al hospital. Estando en el hospital, también nos quieren cobrar el mes que ella salió. Estamos perdiendo un poquito el audio. Sí. Pero perdón. Llegamos entonces al tercer centro de cuidado, que fue este. ¿Y qué tú ves allí? Allí no ves familiares visitando a la familia. Allí no le ponen televisores a los viejitos en los cuartos cerrados sin ventana. Mi mamá estuvo esperando meses porque le conectaran un televisor a mi abuela. Ellas decían, no, es que ella no ve el televisor. Bueno, pero al menos tiene un sonido, tiene una radio, tiene algo que pueda entretenerse. El lugar realmente tú entras allí y te da miedo. Y era de los mejores. Hay otros que son mucho peores. Todo estaba limpio, pero la limpieza no es lo único. Los centros de cuidado necesitan cariño. La gente necesita que les den sol. Los viejitos no los sacan a coger sol. Por ejemplo, una de las recomendaciones que mi mamá tiene para ese centro de cuidado es que hay un espacio donde los viejitos puedan ver el sol. O hay un espacio donde puedan ver animales, por ejemplo, o hayan perritos o gatitos o algo, donde ellos los tienen allí postrados en cama sin llevarle a hacer actividades. Algunos viejitos nadie los va a visitar. Realmente tú entras allí y tienes que armarte de mucho amor y de mucha alegría para no ponerte a llorar.
porque realmente ves a los viejos y mi mamá lo comentaba conmigo anoche y yo también lo siento, los centros de cuidado son cárceles. Entonces son cárceles de soledad donde yo me pregunto, ¿quién investiga o quién va a visitar estos centros de cuidado? ¿Quién verifica que estén todas las cosas corriendo bien? ¿Quién verifica que le den la comida a los señores, a los viejitos? Mi mamá se ponía grave y decía, ¿y si no le dan agua a mami? Y cuando íbamos a visitarla, llevábamos agua y ella se pegaba al sorbeto y se tomaba el agua rápido y nos quedábamos siempre pensando, ¿le darán agua? Hay muchísimas interrogantes que plantea. Yo agradezco mucho no solamente que abres tu corazón para compartir tu testimonio, sino para denunciar también situaciones de las que has sido testigo y que tenemos que enfrentar en nuestra sociedad. No es un tema nuevo, es un tema que se ha hablado anteriormente. Sin embargo, tenemos que continuar la conversación y creo que la palabra que reúne, ¿verdad?, de mejor manera o que resume de mejor manera lo que has planteado es sensibilidad, porque hay un aspecto de dolor que se está casi institucionalizando y no debemos darlo por sentado porque eso es así, punto. No, yo creo que tenemos que ser una sociedad mucho más sensible hacia estos temas, tenemos que hablar, tenemos que denunciar y sobre todo tenemos que tomar acciones afirmativas para ayudar a que nuestra sociedad cambie y mejore en ese sentido. Se nos termina este segmento, pero al regreso yo vuelvo con la doctora Luisa Álvarez y me gustaría que atendiéramos este tema y unos protocolos importantes que ha desarrollado a través de un comité de la Asociación de Psicología de Puerto Rico para ayudar a que el país tome unas riendas diferentes con el tema, unas estrategias que nos puedan ayudar a ser mucho más evolucionados como sociedad. Gracias, Gloribel, por este Gracias, espacio. Isamari. Muy Gracias. desprendido de tu parte, lo agradezco mucho. Y doctora Álvarez, al regreso vamos a atender este tema con un poco más de Claro tiempo. que sí. Volvemos. Hoy conversamos sobre el proceso de duelo, las pérdidas, cómo enfrentarlos, cuáles son las etapas que vamos a enfrentar y cómo las podemos manejar. La psicóloga Luisa Álvarez nos está conversando sobre el tema. Acabamos de escuchar un testimonio en el segmento anterior de la colega periodista Gloribel Delgado Esquilín y hay una denuncia, ¿verdad? Y un proceso de dolor dentro de lo que ella pasó con un familiar, con su abuelita, y de lo que vio en los centros de cuidado. Y aunque el tema realmente es un poco más amplio sobre el duelo y la pérdida, tenemos que tocar a las personas, a nuestros familiares y a los ancianos de nuestra sociedad que están sufriendo a consecuencia de toda esta situación que como sociedad vivimos. Así que, doctora, me gustaría que pudiésemos, o que nos pudiese comentar sobre el testimonio que escuchamos, sobre el proceso de pérdida y cuáles son esas etapas del duelo que vamos a enfrentar porque son naturales dentro del proceso. Sí, Glorimar, ¿verdad? A través de su relato, pues nos pudo presentar realmente lo que es el proceso, ¿verdad? De duelo, incluso lo que llamamos duelo anticipado, que es cuando sabemos o tenemos esta idea de que es probable que nuestro ser querido fallezca o muera sin que podamos estar cerca en ese momento. Y ella habla de todas las emociones que normalmente se dan o que ocurren en un proceso de duelo, pero dentro del contexto de la pandemia actual, todas las particularidades y todos esos sentimientos. Por ejemplo, uno de los sentimientos del proceso de duelo inicialmente es la idea, esta incredulidad de esto de verdad está pasando, porque durante este proceso, el no estar cerca, como usualmente quizás estamos acostumbrados, de que un familiar cercano muere, lo hospitalizan y nosotros estamos con ellos en el hospital durante ese proceso, pues no se da. Así que uno no vio a la persona en el momento de morir o no estuvo tan cerca esos días antes de... Y eso pues obviamente hace que los sentimientos sean más intensos y más difíciles de procesar, porque no usualmente no hubiéramos estado cerca de la persona. Y como ella relata, ¿verdad? Esos sentimientos son bien intensos porque uno siente
que no se considera, ¿verdad? A veces esa parte de lo que son las emociones, de que es la persona que fallece y sus familiares tienen emociones, tienen sentimientos y preocupaciones. Y quién ayuda, ¿verdad? En ese proceso de manejarla, de trabajarla, de que uno se sienta que la persona se fue tranquila o que hay una enfermera que te diga, mira, tú no estuviste aquí, pero pues este fue el proceso que ocurrió, se fue tranquila, ese tipo de cosas que ayudan a uno inicialmente a ir manejándolo. Así que eso es uno de los entonces hay varias emociones envueltas en el proceso de duelo. Las personas pueden sentir culpa, coraje, tristeza, que no hubo un cierre como vemos ahora. Claro. Y al no sentir que hubo un cierre, una despedida, eso lo hace todavía más complicado, más difícil, ¿verdad? Por lo El regular, proceso. por lo regular esa primera etapa conlleva esos sentimientos de esa frustración, de ese coraje, de esa catarsis, de que estás en llanto. Esos sentimientos están presentes todo el tiempo, o sea, Ok. en cualquier etapa, y las etapas no son una cuestión lineal, Ok. sino que una persona puede haber adelantado en el proceso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y de momento pues regresar a no lo puedo creer. Quizás ya estaba en un proceso de aceptarlo y de momento regresa. O sea, las emociones pueden ir y venir y la persona moverse a través de las emociones. Culpa, ¿por qué? Porque a veces aunque uno pues entiende las circunstancias por las cuales no estaba al lado del ser querido, pues las personas pueden manifestar, por ejemplo, no estaba en el mejor cuidado, o sea, yo no la puse en el mejor lugar donde la pudieron haber cuidado, o sea, y eso pues son sentimientos de culpa que pueden darse, que no necesariamente significa que lo que la persona está pensando es lo correcto, lo que pasó, pero eso está asociado a ese sentimiento que puede haber en algún momento, según las circunstancias, ¿verdad? De culpa, que no es real realmente, o sea, la Claro. persona Y no tiene cuando culpa, el duelo pero es diferente, cuando es que perdemos algo que va contra la naturaleza que esperamos, como un hijo, ¿verdad? Un padre exacto, que está todavía en una etapa de salud, cuando la pérdida es por exacto. un accidente, es inesperada. He visto muchas personas que en estos días han perdido sus mascotas y las han llorado con el corazón. Así que cuando es una pérdida diferente, que quizás es alguien que tenemos al Claro. lado, ¿el proceso es el mismo o las etapas varían o realmente son unas etapas que en cualquier situación de duelo vamos a experimentar? Las etapas, el énfasis en las etapas a mí me gusta más enfatizar en los sentimientos asociados Claro, que en las etapas, porque cuando hablamos de etapas, por lo general vamos a pensar que es algo que esta es la primera etapa, lineal, como cuando hablamos exacto. de adolescencia, adultez, y en el caso del duelo, la persona puede ir y regresar, ¿verdad? De una etapa a otra, pero después de ese proceso de incredulidad, la persona entonces puede empezar a entender y darle paso a la tristeza. Ok, ya esto, yo sé qué pasó, murió, no lo voy a volver a ver o no la voy a volver a ver a la persona. Así que ahora me conecto con la tristeza que me da, con esa tristeza de saber, wow, esto pasó y es irreversible. De ahí la persona puede pasar entonces a coraje, pero ¿por qué tuvo que ser de esta manera? ¿Por qué estas circunstancias? Porque no pude estar más cerca, pues esto es injusto, y puede tener una base real. No estoy diciendo que Claro. es que no es así, pero esas son las emociones que puede provocar mucho coraje. Y así la persona va moviéndose hasta que llega a un punto donde acepta, y no quiere El decir hecho. que se va a ir para siempre la tristeza, siempre podemos recordar la parte positiva de todo lo que pudimos vivir y compartir y el legado, lo que dejó esa persona en nuestra vida, que es bien Exacto. valioso, importante y nos da fuerza para aceptarlo y continuar con la vida, ¿verdad? Pero sí es natural también que de vez en cuando nos acordemos con tristeza porque ya la persona no está, sobre todo en eventos especiales, como son bodas, bautizos, graduaciones, o sea, eventos familiares en que usualmente si fue un familiar la persona, eh, pues vamos a echarla de menos, pero echarlo de menos es parte del proceso y que Por vamos a, es supuesto. algo, es la parte que se va a quedar siempre.
claro que vamos a echar de menos siempre a esa persona, pero a pesar de que la echamos de menos, podemos recordarla también partes con alegría. Cuando llegamos ya a ese punto de aceptación, podemos ver de qué bueno que esta persona fue parte de mi vida, fui afortunada en ese sentido y que las cosas que me enseñó siguen conmigo, Claro. pero que siempre nos va a dar esa cosita de, claro que preferiríamos que todavía estuviera con nosotros. Exacto. Eso siempre va a quedarse, pero ese dolor se va a ir transformando en el proceso. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, pero me gustaría, sé que esto es un tema que, ¿verdad?, podríamos estar hablando una temporada completa, pero me gustaría que nos dieras algunos consejos, porque esto es un programa sobre esperanza y planteamos la situación, pero nos gustaría saber cuáles son los recursos con los que contamos. Se recomienda que se busque ayuda psicológica cuando ya es difícil manejar ese cambio, y me refiero a la muerte, pero también a los cambios que estamos experimentando, donde mucha gente ha perdido sus negocios, sus trabajos, han perdido la interacción en la escuela, la interacción con sus vecinos. ¿Cómo podemos levantarnos en medio de esa circunstancia y continuar nuestra vida sin que eso nos condene a estar destruidos y sufriendo todo el tiempo? ¿Qué esperanza podemos dar? Pues mira, definitivamente puede haber un momento en que digamos, esto yo no lo puedo manejar solo. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que no lo puedo manejar solo o sola? Pues mira, porque interfiere totalmente con mi vida diaria y las cosas que son básicas. O sea, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos, ¿verdad?, que hacer ejercicio, estar en movimiento. Si yo me doy cuenta que no estoy durmiendo, no me estoy alimentando y eso puede comprometer mi salud física, pues algo está pasando con esas emociones que quizás me siento tan sobrecogida porque es mucho a la vez y no hay nada malo, ¿verdad?, con yo querer buscar ayuda y reconocer que solo no puedo. Eso es muy humano. Y lo otro es si me doy cuenta de que empiezo a tener ideas de esa, por ejemplo, si es la muerte de un ser querido, de que pues quiero estar con la persona, no quiero seguir adelante, no quiero vivir, la vida ya no tiene ningún sentido y vemos que pasan los días y esos sentimientos acrecentan, se hacen cada vez más fuertes. Es el momento de buscar ayuda, ¿verdad? De cuando ya empezamos a tener ideas de que no queremos vivir, porque ya esa persona no va a estar en nuestras vidas. Claro. Eso es importante poderlo identificar. Y buscar ayuda es una decisión valiente. A veces tememos Claro que nos mostramos vulnerables. Al contrario, yo creo que es una decisión de respeto, ¿verdad? Y de valor hacia la vida de uno y hacia las circunstancias, ¿verdad? De respeto a lo que está sucediendo. Y es bien valiente que usted busque ayuda. La Asociación de Psicología tiene muchísimos recursos que pueden brindarle a través de la página de internet y a través de cualquier profesional de la conducta que usted quiera visitar, pero también busque ayuda de sus amistades, apoyo y algún otro consejo que pudiésemos para concluir, compartirle para que no se queden sumidos en esa tristeza y la puedan manejar. Usted no va a recuperar quizás a la persona, pero sí puede celebrar la vida que tuvo a su lado. No aguante las emociones, eso es como lo básico. Lo que usted siente, expréselo. Si usted está muy triste, puede escribir cómo se está sintiendo sobre su tristeza. Si usted se siente enojado, expréselo y busque con quién conversar. A veces la persona dice, no, es que yo no tengo a nadie, a veces, pero si repasamos, a veces podemos encontrar una persona afín a nosotros con quien podemos conversar cómo nos sentimos o compartir. A veces, sobre todo los varones, las mujeres a veces pues, tenemos un poco más de pero les cuesta por la forma en que nos hemos socializado, pero a expresar con llanto les cuesta un poquito, pero llore. Exactamente. Nadie llora. Tengo que acoger su recomendación de que no guarde los sentimientos, busque ayuda y evolucione porque siempre hay esperanza. Agradezco muchísimo su participación. Como le dije, podemos seguir hablando de esto la vida entera, pero gracias por su sensibilidad a tratar el tema con nosotros. Y amigos, ustedes no se queden con ese dolor, con esa preocupación. Hay esperanza, busque ayuda y estamos aquí como una fuente de apoyo. Ahora pausamos y al regreso venimos con más.
Regresamos con más y la sección Otra Perspectiva. Saludos a todos los televidentes y bienvenidos a Otra Perspectiva. Mi nombre es Ismael Torres Castroda y hoy continuaremos con la serie de entrevistas a los candidatos a la gobernación de Puerto Rico y sus propuestas para la juventud. Hoy nos acompaña el candidato por el proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez. Bienvenido. Saludos, gracias por la invitación. Bueno, pues primero que nada, este segmento va dirigido mayormente a la juventud y uno de los mayores retos que enfrentamos es el de la educación. Y en este momento también batallamos la deserción escolar y el aumento que ha habido de ella por las dificultades que ha traído la educación virtual. ¿Qué propuestas tiene para mejorar este sistema educativo en la isla? Bueno, el primer problema que tiene nuestro sistema de educación es la politización y la polarización. Hay que trabajar para que de alguna manera la gente deje de responder a lealtades a los partidos y vuelvan a tener una lealtad al pueblo. Parte del problema también del Departamento de Educación es la centralización. Necesitamos que hayan poderes a nivel regionales y a nivel comunitarios y que de alguna manera las comunidades, los padres, las familias se involucren en el quehacer educativo de sus hijos. Hay que revisar si el cierre a mansalva que se hizo de tantos planteles escolares era lo correcto hacer. Aparte de eso, en este momento tenemos el problema de una educación a distancia con mucha gente, muchos niños, muchos jóvenes que no tienen ni los equipos necesarios, ni tampoco tienen el acceso al internet apropiado. Y eso tenemos que trabajarlo. De hecho, una de las cosas que tenemos que hacer para mejorar la economía en general es mejorar el acceso a internet en toda la isla, que sería parte de las propuestas que estaríamos trabajando. La educación es fundamental. La educación nos prepara para la vida, pero también la educación nos da la oportunidad de movilidad social. Y es importante que nuestro sistema se fortalezca. Oye, la educación pública en Puerto Rico ha tenido muchos aciertos. En este momento está pasando por un momento, ¿verdad?, difícil. Lo otro que tratamos de hacer en Proyecto Dignidad es visualizar la Universidad de Puerto Rico como algo importante para la educación, como una inversión social, y trabajaremos también para de alguna manera afirmarla como un proyecto de importancia para nuestra sociedad. Qué bueno, pues también actualmente estamos sufriendo una pandemia, como usted mencionó, que ha expuesto unas fallas muy graves en el sistema de salud. Como un profesional de la salud, esto le debe tocar muy cerca, así que ¿cómo planea mejorar este sistema que ha sufrido bastante ahora con la pandemia? Bueno, probablemente no. El único de los candidatos que tiene el expertise para hablar con conocimiento de la pandemia soy yo, que soy médico. Aparte de eso, he tenido desde que comenzó la pandemia un interés particular en trabajar esto. Hay cosas importantes, ¿verdad? Obviamente lo que funcionó cuando comenzó la pandemia, que teníamos total ignorancia, ya no es apropiado. Deberíamos tener un sistema de rastreo de contactos que nos permita detectar dónde es que están ocurriendo la mayoría de los contagios y actuar directamente hacia eso. Oye, para eso hay dinero allá afuera que no se está utilizando. Deberíamos tener más accesibles las pruebas diagnósticas a nuestra población y deberíamos tener un sistema de educación pública que vaya dirigido al problema de la pandemia. Vamos a tener este problema, sabe Dios por cuánto tiempo. Hay gente que está hablando de que probablemente a principios del semestre que viene tengamos algunas vacunas, algunas vacunas disponibles, algún tratamiento adecuado, ¿verdad? Pero eso es el mejor escenario. Worst case escenario, pudiéramos estar bajo estas circunstancias varios años. Así que es importante que quien gobierne a Puerto Rico conozca de este problema y tome decisiones sobre este problema
con conocimiento personal. El problema es que todos los demás candidatos van a tener que dejar que sean otros los que tomen las decisiones, porque realmente ellos no pueden cualificar la evidencia para entonces tomar decisiones. Pero créeme, importante a los jóvenes. Los jóvenes también se están contagiando. De hecho, en este momento, el grupo de mayor contagio está ocurriendo entre los 20 y 29, 30 y 39. Importante. A lo mejor los jóvenes no van a terminar en un intensivo, pero hay jóvenes que van a sufrir daño pulmonar permanente. Hay jóvenes que están teniendo problemas de ataques cerebrales con daño neurológico permanente. Y hay jóvenes que van a vivir con el sentido de culpabilidad de haber sido la causa para que sus padres, sus tíos, sus abuelos se enfermaran y murieran. Así que le hacemos un llamado a los jóvenes a que sean responsables. Responsable es, mire, la mascarilla, distanciamiento social. Si la persona estira la mano y usted estira la mano y no se tocan, ahí hay 6 pies. Y con eso y el lavado de manos, con eso es suficiente. Sí, pero es muy importante eso de que pueden ser portadores del virus, pueden ser asintomáticos y ir contagiando ahí a todo el mundo que se encuentren sin darse cuenta. Eso es lo trágico, eso es lo trágico. Sí, pues hay que ser muy precavido con eso. Quiero hacer hincapié en algo que usted mencionó, que los otros candidatos tal vez no tengan esa experiencia, pero es importante que ustedes, como el Proyecto Dignidad, son un partido nuevo y están combatiendo contra estos partidos que ya se han visto con un buen standing en el país y son los partidos tradicionales. ¿Cómo piensan atraer esos electores de esos partidos? Pues mira, lo primero es que esos partidos tradicionales son los que nos han traído hasta aquí, los que crearon la deuda, los que quebraron Retiro, los que quebraron energía eléctrica. La realidad es que en las últimas elecciones, el grupo de electores que se abstienen de participar en las elecciones ha ido en crecimiento. En las últimas primarias, la participación fue bien exigua. Allá afuera hay un grupo de personas que anhelan un cambio para bien, para tener un gobierno honesto, transparente, que vuelva a tener credibilidad frente a la ciudadanía, frente al gobierno federal, frente a la gente que quiere invertir en Puerto Rico. Y eso es Proyecto Dignidad. O sea, créeme, votando por lo mismo no se va a resolver el problema. Y hay mucha gente que ya ha llegado a esa conclusión. El problema es que también hay mucha gente con esta sensación de cinismo, de que todos los políticos son iguales, de que todos quieren ir al gobierno a enriquecerse. Créeme, yo soy cardiólogo, yo tengo trabajo de más, yo estoy haciendo esto porque yo quiero de alguna manera contribuir al beneficio y al bienestar de Puerto Rico, porque yo tengo hijos y nietos y quiero que tengan un futuro en Puerto Rico y no se tengan que ir. Así que en la medida en que nos escuchen y se convenzan de que realmente no estamos en esto por el dinero, sino por el servir, yo creo que tenemos la oportunidad de el 2 de enero estar en Fortaleza. Qué bueno, pues eso es lo más importante, querer un cambio por el bien del país. Bueno, pues ya estamos acabando este segmento, pero me gustaría que para finalizar le diera un mensaje a nuestra audiencia y más que nada a los jóvenes, que probablemente algunos van a estar votando por primera vez en estas próximas elecciones del 3 de noviembre. Importante, votar nos da la oportunidad de elegir quiénes nos van a gobernar, quiénes van a tomar decisiones sobre nosotros, sobre otros. El que no vota deja que otros decidan por él. En una democracia el que no vota no existe. Importante, tienen hasta el 14 de septiembre para inscribirse por primera vez y si no han votado, si se inscribieron alguna vez y no han votado en las últimas 2 elecciones, para reactivarse. Si tienen que hacer cambios, por ejemplo, de domicilio, de dirección, tienen que hacerlas hasta el 14 de septiembre. Es importante que se inserten, que dejen saber su opinión. Si quieren saber más sobre las propuestas de Proyecto Dignidad, está proyectodignidad.org, proyectodignidad.org, allí nos pueden conocer nuestras propuestas. Y si quieren ser parte de este movimiento, están bienvenidos. Qué bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación.
porque esta es muy importante para orientar a los jóvenes que puedan tomar un voto con conciencia, que estén educados y que tengan el pensamiento crítico para poder elegir el mejor gobernante para el futuro de nuestro país. Claro que sí, claro que sí. Gracias por la oportunidad. Saludos. Gracias. Gracias a Ismael por tan valiosa aportación con su sección Otra Perspectiva. Confío plenamente en esta nueva generación de jóvenes que se levanta con compromiso y responsabilidad. Si quieres mantenerte en comunicación con la producción del programa, puedes escribirnos a través del correo electrónico mascastrodat@gmail.com. También puedes visitar la página de internet isamaricastrodat.com, en donde tendrás información de esta plataforma de comunicación positiva y del programa. Estamos al alcance de tu mano. Y también te invito a leer mi reciente libro, Un Propósito, en el que comparto historias de fe, bienestar y esperanza. Es un libro escrito con amor y mucha honestidad, porque mi historia podría ser también la tuya. Hasta la próxima semana, salud y bendiciones para todos.